Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver circuitos mixtos. Y sin nada más que decir, vamos a comenzar. Bien, primero que nada, ¿qué es un circuito mixto? Un circuito mixto es una combinación de circuitos en serie con circuitos en paralelo. En anteriores videos ya vimos algunos circuitos en serie y circuitos en paralelo. Entonces lo que vamos a hacer es combinar esos dos mundos e intentar obtener una resistencia equivalente que sea igual a todas las resistencias que están en paralelo y en serie. A continuación voy a poner, por ejemplo, un problema para resolverlo y así ver más o menos de qué va esto de circuitos mixtos. Bien, ya tenemos aquí lo que viene siendo un circuito mixto. Si nos damos cuenta en el siguiente circuito, nos podemos dar cuenta que está conformado de resistencias, ¿no? Pero estas resistencias las podemos separar en el mundo de los circuitos en paralelo y de los circuitos en serie. Si nos damos cuenta, si tapamos esta resistencia, por ejemplo, aquí nos podemos dar cuenta de que hay dos resistencias en paralelo. Entonces, al momento de nosotros sacar estas dos resistencias, mediante la fórmula de la resistencia equivalente entre esas dos resistencias es 1 sobre R1, que en este caso es R2, más 1 sobre R3, ¿no? Entonces, esa es la resistencia equivalente, no la resistencia total. Entonces, de aquí podemos sacar una resistencia equivalente que equivalga a esto. Esta resistencia equivalente que equivalga a esto. Esta resistencia equivale a estos dos en paralelo. O sea, resolvimos esto que viene a ser esto de aquí. Ahora, aquí tenemos un circuito en serie. Lo único que tenemos que hacer, como se resuelven los circuitos en serie, pues únicamente sumamos la resistencia. Entonces la resistencia total, ahora sí, debería ser igual a la resistencia 1 más la resistencia equivalente, que era esta. Y así obtendremos la resistencia total. Cuando ya tengamos la resistencia total, el circuito nos va a quedar algo así, con una sola resistencia. Cuando tengamos esto, aquí se me olvidó ponerle la fuente de voltaje, que son 12 voltios en este caso, para este problema. Ya que tengamos la resistencia total, vamos a poder sacar la intensidad total con la fórmula de Ohm. Aquí voy a poner la fórmula de Ohm, este triangulito que dice que el voltaje es igual a la I por R. Bien, entonces, ¿cómo sacamos la intensidad total? Que nos la piden en el problema, pues únicamente pues hacemos que la intensidad total debe ser igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, los 12 voltios sobre la resistencia total que me dé. Y así podríamos calcular la intensidad total, y con la intensidad total podemos calcular otras cosas como viene siendo la diferencia o la caída de tensión que hay en estas resistencias, o lo que viene siendo la división o cómo se divide la corriente en este nodo por medio de estas dos resistencias, etcétera, etcétera, que también lo vamos a explicar. Bien, entonces vamos a pasar primero a ir resolviendo cada uno de estos pasos. Primero digo una vista general para poder más o menos ver qué íbamos a hacer, y vamos a pasar ya a resolverlo. Bien, tenemos que la resistencia equivalente, la primera, la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir los valores en esta fórmula que tenemos aquí. Vamos a sustituir el valor de la resistencia 2, que son 7 ohmios, más el valor de la resistencia 2, que vienen siendo 10 ohmios. No vamos a poner las unidades para no complicarnos. Hacemos esta suma y encontramos el máximo común divisor, que viene siendo pues 70. Y aquí podemos, pues no sé, utilizar el método de la mariposita, de la carita feliz, etc. Es una suma de fracciones, ¿no?
esto nos debe dar igual a 17/70 sobre 1. Cuando está sobre 1, esto lo podemos decir que es 1 sobre 1, que pues es lo mismo. Y pues aplicamos extremos por extremos, extremos por extremos e internos por internos. Bien, y así ya podemos sacar que la resistencia equivalente 70 arriba sobre 10 sobre 17. Bien, esta es la resistencia equivalente. La voy a poner por acá. Bien, ahí tenemos la resistencia equivalente. Ahora nos quedaría en sí este circuito. Nos quedaría este circuito que tenemos aquí. O sea, un circuito en serie. Como ya lo vimos. La resistencia equivalente que es esta y la resistencia 1. Esto viene siendo la fuente voltaje, que viene siendo 12 voltios. Entonces eso únicamente tenemos que sumar, para sacar la resistencia total, únicamente sumamos la resistencia 1 más la resistencia equivalente. Así que la resistencia total va a ser igual a lo que viene siendo 20 más 70 entre 17. Aquí pues lo único que hacemos es sacar el mínimo común múltiplo, viene siendo el 17. Este 17 lo tenemos que multiplicar por 20, que viene siendo 340, si no me equivoco, y 70, porque es la base, ¿no? Entonces sumamos esto y nos debe dar 410 sobre 17 ohmios. Bien. Entonces ya tenemos la resistencia total, que equivale a 410 sobre 17 ohmios. Y por último nos quedaría este circuito que está aquí, que vendría a ser un simple circuito, donde la resistencia total viene siendo 410 sobre 17 ohmios. Y la fuente de alimentación, que son 12 voltios, podemos obtener la intensidad total con el triángulo de Ohm o la fórmula de Ohm, que nos dice que la intensidad total, ¿okay?, es igual a 12 voltios sobre pues viene siendo la resistencia, que son 417 ohms. Entonces aquí podemos sacarlo. Este 12 es como si tuviéramos 12 sobre 1. Entonces nos queda 17 por 12 sobre 410 por 1, pues, que es lo mismo. Y aquí pues ya nos quedaría... Quedarían 204 sobre 410. Esto lo podemos simplificar como 102 sobre 205. Bien, lo dividimos entre ambas partes. Y nos quedaría que el amperaje, que esto es amperaje porque es voltaje entre ohmios, que equivale a ampere o intensidad de corriente. Nos queda que es 102 sobre 205 amperes. Bien, ese es el amperaje que circula por todo el circuito. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es calcular la caída de tensión que hay en esta resistencia y cómo se divide la corriente en estas dos. Muy bien, ahora vamos a calcular la intensidad que se divide aquí por este nodo que está aquí, que según la ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff, en los nodos la intensidad total es igual a la suma de las intensidades, ya que aquí estas dos intensidades vuelven a coincidir en este nodo que está aquí. Entonces deben de ser la misma intensidad que entra, la misma que sale, ¿no? Entonces la intensidad 2 más la intensidad 2. Muy bien, pues vamos a tener que la intensidad 1 va a ser igual a el voltaje que vamos a dividir la intensidad en los nodos, que estoy viendo siendo la intensidad 1, que se divide hasta acá, hasta llegar por aquí y llega hasta acá, y este viene siendo la intensidad 2, que baja por aquí y va hasta acá. Bueno, pues esta intensidad va a ser igual al voltaje entre la resistencia que pasa, es decir, el voltaje 1 de esa resistencia entre la resistencia que cae aquí, que vendría a ser la resistencia 3. Entonces es 2.05 voltios, que es en ambas resistencias, ya que en el nodo cae el mismo voltaje, entre lo que vienen siendo los 10 ohmios. La intensidad 1 entonces
debe ser igual entonces a 0.205 amperes. Ya tenemos la intensidad 1. 0.105 amperes. Bien. Ahora vamos a calcular la intensidad 2 de igual forma. Tenemos que hacer el voltaje que cae aquí, y este en realidad es el voltaje 2, perdón. Este es el voltaje 2, que es donde cae lo que sobra de esta resistencia. Entonces, lo único que hacemos es calcularlo con la resistencia 2 entre 7, y aquí nos va a dar aquí nos da un total de 0.2928. Ahora, se supone que al sumar estas dos, tanto esta viene siendo la intensidad 2, tenemos la intensidad 2, viene siendo 0.2928 amperes, nos debería de dar la intensidad total, que vendría a ser la suma de las dos. Entonces vamos a calcular también la intensidad total, que viene siendo 205 amperes, más, que viene siendo 2928 amperes. 28 amperes. ¿Okay? Pues esto nos daría intensidad total, que nos daría 8, 7, 9, 4 amperes. ¿Ok? Y si nos fijamos en la intensidad total, si hacemos esta división, nos quedaría, que viene siendo lo mismo. Esta fracción de aquí equivale a es prácticamente lo mismo, no nos falla nada más por las últimas décimas, pero es prácticamente lo mismo porque en algunas veces redondeamos, ¿no? Y así es como nosotros sacaríamos lo que viene siendo la intensidad que se divide en el nodo, la intensidad 1 y la intensidad 2 que circula por el circuito. Muy bien, pues aquí tenemos lo que viene siendo la realización del circuito en un simulador que se llama Proteus. Lo que hicimos pues fue tener nuestra fuente de 12 voltios como lo vimos en el problema, con las resistencias, esta que estaba en serie y estas dos que estaban en paralelo. Y lo que hicimos fue conectarle una fuente, un voltímetro para checar cuál era la diferencia de potencial que caía en esta resistencia o la caída de tensión que caía en esta resistencia. Igualmente en estas dos resistencias, si nos damos cuenta, cae el mismo voltaje en ambas resistencias ya que está en paralelo. Y también le conectamos un amperímetro en serie para calcular cuál era la intensidad total que circulaba a través de todo el circuito, y efectivamente 0.50, que en la realización del ejercicio nos dio 0.49 o algo así. Lo que hizo pues fue redondearlo. Esto es todo por el video de hoy. No se olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones, y muchas gracias.